Bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, me presento para los que no me conocen o no me han visto a través de video en el diploma. Yo soy Verónica Soto Pimentel, formo parte del equipo de coordinación del diploma en organizaciones de la sociedad civil junto a Agustina y les damos la más cordial bienvenida a este segundo conversatorio, que es una de las actividades que tenemos en nuestro diploma y que en esta oportunidad se enmarca en el segundo curso que estamos haciendo dentro del diploma, que trata sobre la incidencia y participación de las organizaciones de la sociedad civil en las políticas públicas. En esta oportunidad lo que quisimos fue hacer un conversatorio que pudiera tocar algunos casos regionales, y por eso decidimos hablar sobre los casos de Chile y Argentina en dos procesos de incidencia legislativa en que están involucradas las organizaciones de la sociedad civil, que es el proceso de escritura o de formulación de una nueva constitución en el caso de Chile, y el proceso legislativo que recientemente permitió la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina. Y para eso invitamos a dos profesores y académicos. Tenemos por una parte a Antoine Mayet, que es profesor asistente del INAP de la Universidad de Chile, es investigador asociado del COES y también investigador adjunto de CR2, y también nos va a acompañar para contar, bueno, Antoine va a contarnos sobre la participación de las organizaciones en el caso chileno, en el proceso constituyente, y para hablarnos y contarnos de cómo fue el proceso de incidencia legislativa para la legalización de la IVE, va a estar la coordinadora de nuestra diploma, Agustina Gradín, que también es docente e investigadora del área Estado y Políticas Públicas de la Flaxo Argentina. Antes de empezar, les cuento que la dinámica de nuestros conversatorios es que primero Antoine y Agustina nos van a contar acerca de estos procesos en función de unas preguntas que yo les voy a hacer. Y luego de que ellos nos cuenten lo que nos tienen que contar, vamos a pasar a un momento de preguntas o comentarios eh, que pueden hacer ustedes que están al otro lado de este Zoom. Así que, bueno, nuevamente les doy la bienvenida a todos, les doy las gracias por estar acá y bueno, y damos inicio a este conversatorio con la primera pregunta, que está dirigida a Agustina y Antoine, que refiere a cómo fue el proceso de organización de las organizaciones de la sociedad civil para visibilizar la demanda por la redacción de una nueva constitución en Chile y por la legalización del aborto en Argentina. Y le pedimos a Antoine, que lo saludamos y le damos la bienvenida, le agradecemos para estar acá, que comience a contarnos sobre este proceso. Muchas gracias, Verónica, Agustina. Buenas tardes a todos. Un gusto tener esta conversación. Bueno, me gustó mucho la pregunta porque obliga finalmente a salirse un poco de la rutina. Aquí ya estamos con la discusión de la convención, las articulaciones, las peleas, muchas veces de personas que juntos pelearon contra otros enemigos antes, ¿no? Entonces como que es bueno devolver un poco de trayectoria y voy a partir con eso, con esta idea de la pregunta, ¿no? De organización, cómo se organizaron las organizaciones. Creo que es un súper buen tema porque habla mucho también del proceso político-social en Chile de la última década. En cuanto a la demanda para una nueva constitución, bueno, venía creciendo desde la mitad de los años 2010, pues se hizo muy transversal con la revuelta de octubre de 2019, que deben ubicar. Y ahí, bueno, sobre la demanda en sí para la nueva constitución, como su genealogía, un poco, yo no la podría hacer, porque ahí hay unos trabajos que pueden ser más específicos, pero lo tomaría desde este momento de octubre de 2019, ¿no? Que fueron semanas de manifestaciones masivas, bueno, fuerte represión también, y que también contribuyó a que hubiese más movilización, y había una contestación social bastante horizontal, insisto en eso para la pregunta sobre organización, ¿no? Como que ha costado y ha sido un debate incluso en la ciencia social y en la política en general chilena de ver cuán organizado cuánta organización había en la revuelta.
Algunos dicen que es inorgánica, que fue inorgánico. A mí no me gusta el término, creo que simplifica y no da bien cuenta de lo que sí fue muy entonces horizontal, con ciertas coordinaciones relativamente espontáneas y con un fuerte rechazo al sistema político. Y creo que eso es interesante decirlo también porque coordinación u organización social ha habido mucho, y en oposición a la política tradicional al menos, ¿no? Como al sistema político y a sus organizaciones. Y sin embargo, el proceso constituyente se inicia desde el propio sistema político. Y eso es un nudo de discusión bastante importante hasta hoy en día, ¿no? La organización se hizo con un acuerdo entre partidos y entre parlamentarios, en realidad, desde el propio Congreso, en noviembre de 2019, y contemplaba un plebiscito sobre la oportunidad de redactar una nueva constitución, luego las elecciones de la llamada Convención Constituyente, que se llama así porque la derecha no quiso que se llamara Asamblea Constituyente, pero es lo mismo en términos funcional. Finalmente se procedió a estas dos etapas, ¿no? En octubre de 2020 el plebiscito, con una aplastante victoria del apruebo, el proceso, y luego las elecciones en abril de 2021. Y este proceso generó bastante controversia ahí sí en las organizaciones de la sociedad civil, en un sentido amplio, ¿no? Estuve pensando mientras preparaba si era organización del movimiento social, organización de la sociedad civil, pero creo que en general las organizaciones, incluso las organizaciones académicas, podemos decir, han sido bastante tensionadas por la irrupción, digamos, de esta demanda popular y que ha obligado a reuniones y sobre todo en el campo de la organización social a muchos cabildos, ¿no? Esa ha sido la figura que se ha tomado, se han producido cabildos y en estos cabildos se empezó como que fueron al calor de la revuelta, ¿no? En octubre, en noviembre, diciembre, ahí siguiendo ahí mismo y fue una experiencia muy importante que vino ya organizar un poco lo que antes eran protestas callejeras que muchas veces se hacían de título individual. Es muy difícil decir que las protestas eran convocadas por una organización, no hay rastro de estas organizaciones. Lo que sí, hubo muchas organizaciones que en este contexto, y eso en el ámbito, bueno, mucho ámbito feminista, ámbito ambiental, ámbito territorial, descentralización, ¿no? Como temas que ya se venían fraguando en toda la década anterior, tema pensiones también, ¿no? Un tema que Verónica conoce muy bien, no más AFP, que organizaron, digamos, estos cabildos que vinieron un poco a darle cierto cauce ya más político a la organización, que también hicieron que se crearon muchas organizaciones barriales, ¿no? Que era un lugar de lo político social bastante abandonado en Chile, o sea, habían juntas de vecinos más formales, heredadas, digamos, de la época predictadura, tampoco soy especialista en el tema, ¿no? Pero como que ahí ha habido todo un movimiento de asambleas en distintas escalas, barriales en las metrópolis, pero también a nivel de valle, de cuenca, en territorios más rurales, que no fueron ajenos a eso, realmente fue algo nacional. Y entonces, sí, estamos en el tiempo, perdón. Sí, ahí cerrando entonces como la idea de que esta organización también ha contribuido a instalar y a arraigar el proceso constituyente, creo que eso ha sido bastante importante. Y solo para terminar, también en las organizaciones hubo mucho debate respecto a la oportunidad de participar o no del proceso, porque como el proceso tenía cierto rechazo por ser organizado desde el sistema político, se debatió mucho y en general se acordó primero votar al apruebo, eso era muy transversal, y después participar en las elecciones, eso ya como una forma de influir y me lo guardo para la pregunta siguiente. Muy interesante las reflexiones de Antoine, pensándolo en contrapunto con el caso argentino, creo que, y específicamente la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en diciembre del 2020, podemos creo que encontrar algunos puntos interesantes de comparación, ¿no? Creo que para pensar el proceso de la sanción de la ley IBE en Argentina necesariamente tenemos que pensar un proceso en términos históricos que recupere desde la sanción, desde el regreso a la democracia, todo lo que fue la segunda ola feminista en la región, ¿no? Y que
una de sus principales agendas tenía que ver con instalar el tema, la discusión sobre que lo personal es político, ¿no? Y vincular las violencias de género y las desigualdades de género a los procesos de ampliación de derechos, y en ese marco el surgimiento en nuestro país de lo que fue una organización pionera en la agenda feminista, como la Comisión por el Derecho al Aborto, que fue una comisión conformada por diferentes referentes feministas, entre ellas Laura Bonaparte y otras grandes mujeres que empezaron a discutir y a instalar la demanda de aborto en nuestro país desde muy llegada, muy recientemente regresada a la democracia. Creo que en ese marco también todos los procesos de organización de la agenda feminista, como fueron los encuentros nacionales, que ya también para fines de los 80 empezaron a ser una práctica habitual, una instancia de encuentro habitual de todo este espacio, y que dieron o enmarcaron en el surgimiento de lo que fue el actor fundamental en el proceso de la ley, de sanción de la ley, que fue la campaña por el aborto legal y seguro gratuito, que se conforma en el año 2005 con una variedad de heterogeneidad de organizaciones feministas, organizaciones de mujeres, organizaciones, movimientos sociales, organizaciones de izquierda, que confluyeron en la necesidad de instalar el tema del aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, ya con intenciones de conseguir la sanción de la ley. En el transcurso de esos 30 años, desde el regreso a la democracia más hasta la sanción de la IVE, se presentaron un total de más de 30 proyectos de ley, únicamente uno en el 2018 llega a ser discutido en las cámaras, donde consigue la aprobación en la Cámara de Diputados y pierde la elección en el Senadores, y recién en el 2020 logramos la sanción definitiva de la ley. Ahora, yo cuando pensaba, en este proceso, ¿qué fue lo que en este gran proceso histórico, qué fue lo que cambió, qué facilitó, favoreció la sanción de la IVE en 2020? Creo que ahí hay varias cosas para señalar, pero claramente hay un actor fundamental que entra a jugar a partir del 2019, que es el sistema político y el Poder Ejecutivo en particular, que es quien envía el proyecto de ley que finalmente es aprobado en 2020, y quien, a partir de la nueva composición de la Cámara, después de las elecciones del 2019, favorece la sanción definitiva. Pero obviamente que eso no se puede entender sin todo el proceso de movilización y organización que implicó el movimiento, la agenda feminista desde en los 80, en los 90, y particularmente a partir de los 2000, con el surgimiento del Ni Una Menos en 2015 y toda la discusión y la demanda por las violencias de género y por las desigualdades, y el 2018 con lo que se conoció como la marea verde, ¿no? O sea, todo lo que implicó ese proceso de masificación de una agenda que ya existía en nuestro país y que tenía una fuerza y una dinámica particular, pero que a partir del 2015 con el Ni Una Menos y el 2018 con la marea verde logra, creo yo, un proceso de transversalización de sus agendas en el sistema político, en todos los partidos políticos, que invita a posicionarse a favor o en contra, pero les exige o demanda un posicionamiento por parte de los grandes actores políticos del sistema y de los grandes movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil, que aún sin sentirse parte de esa agenda, empiezan a formar parte del debate. Necesariamente después del 2018, todas las organizaciones, todos los referentes tienen que salir a discutir tema de aborto, tema de violencias de género, tema de derechos de las mujeres, desigualdades. Hay una agenda que se empieza a instalar, ya no como únicamente una agenda de un sector de las organizaciones, sino como una agenda transversal a todo el espectro político, ¿no? Y en ese sentido creo que esa potencia lleva obviamente a que en el 2019, con el recambio presidencial, haya un nuevo gobierno con mayor permeabilidad a las agendas feministas, y que eso se evidencia además en el avance institucional que implica, ¿no? O sea, no solo a partir del 2019, con el recambio del
de gobierno tenemos por primera vez en nuestro país un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, que implica un reconocimiento institucional de la agenda feminista y de mujeres en el organigrama y en el poder político de nuestro país, que a su vez también trae consigo un proceso de transversalización del enfoque de género en la administración pública y en la política pública en general. No únicamente es abordado las cuestiones de género desde una mirada sectorial, sino que se empiezan a discutir en otros aspectos, y que eso además viene de la mano también de todo un movimiento de mujeres que reclama mayor participación de las feministas y de las mujeres en las listas y en los gobiernos, ¿no? Empiezan a surgir nuevas redes de mujeres como feministas en las listas, mujeres gobernando, lo que se conoce como ojo paritario, digamos, diferentes estructuras de diferentes organizaciones en forma de red, interpartidarias y federales, que empiezan a tener como mayor. Pero claramente ahí el rol del sistema político, y con esto cierro, el rol del sistema político es fundamental, ¿no? En estos procesos de incidencias que, si bien podemos decir empiezan de abajo para arriba, tienen como uno de los grandes actores de este proceso el sistema político en su conjunto. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las estrategias de acción e incidencia que utilizaron estas organizaciones o la sociedad civil para participar del proceso, tanto de la Convención Constituyente en Chile como el proceso de legalización del aborto en Argentina? Sí, sí. Bueno, en el caso de la Convención Constituyente en Chile, bueno, es un proceso que está en curso, por cierto, ¿no? De hecho, lo estamos observando ahí con colegas, con un equipo y varios equipos, muchos. El problema es que quizás no todos hagamos lo mismo. Tenemos un dilema de coordinación ahí, pero hay mucho interés en lo que está pasando. Y yo partiría con una típica distinción, ¿no? Como de estudios de la movilización, estrategias insiders y outsiders, ¿no? Entonces, como que lo externo al sistema político es la movilización desde fuera, la protesta, y esto ha tenido una dimensión central en obtener el proceso constituyente, en que se gatille, digamos. Eso es central, pero ya lo traté un poco en la primera respuesta, y de hecho, lo que voy a contar ahora, que es como el éxito que han tenido las organizaciones sociales en entrar directamente en la convención, de alguna manera ha bajado mucho, ¿no? Porque una expectativa que en realidad se tenía era que la convención, y eso lo dijo incluso un dirigente comunista, se iba a tener que rodear con protestas, ¿no? Como esa era una idea y fue polémico en su momento. Yo pensaba que iba a ser así en realidad, porque uno imaginaba que la derecha iba a tener una minoría de bloqueo, etcétera, y finalmente no se dio así, por lo tanto no hay mucha movilización de tipo protesta actualmente. Ahora, dentro de lo que son esas estrategias desde adentro del proceso, bueno, ahí hay dos dimensiones también, ¿no? Como la participación directa, que es la más inesperada, no se esperaba tanto éxito, en particular, primero porque había esta crítica al sistema político y por lo tanto ya era sorprendente que hubiese voluntad de participar, pero hubo masiva, muchos candidatos con mucho éxito en recibir patrocinio. Entre medio se dieron ciertas modificaciones del sistema electoral que le emparejaron un poco la cancha a los candidatos independientes sin hacerlo completamente igual, al menos factible, digamos. Hay detalles que podría ocupar todo el tiempo en eso, pero el resultado fue lo más sorprendente, que con un equipo hemos contado 68 de los 155 convencionales que vienen del mundo de la organización social, con una vinculación directa establecida con una organización social. Hay unos poquitos que son de derecha, pero son muy pocos, y en general son organizaciones de base, con organizaciones locales principalmente, y mucho en temas ambientales, territorial, descentralizador, digamos, feminista también muy central, y eso como un eje muy potente que marca, digamos, la composición de la convención y que va a marcar el resultado. O sea, en términos de las estrategias de acción e incidencia, como que ya hay un primer resultado y una
y un cambio en el eje finalmente respecto a lo que es muchas veces la incidencia pensado para el Congreso, para el espacio parlamentario, porque es como desde fuera tratando de influir, pero hay muchos que están adentro. Entonces eso hay que ver cómo va a avanzar, creo que eso quedaría más para la tercera pregunta. Igual quiero dar cuenta de algunos, muy brevemente, algunos fenómenos también de incidencia más tradicional, más parecido a lo que se hace con congresistas y que tiene que ver con organizaciones que, por ejemplo, patentaron, entre comillas, certificaron candidatos, ¿no? Una organización que se llama Recicla la Política publicó un decálogo del Constituyente Verde y ahí tenían los candidatos que eran propios que aceptaban el decálogo, ¿no? Que suscribían el decálogo. Y de eso es un ejemplo, pero han habido varias instancias de este tipo. Greenpeace armó una campaña que se llama Suelta el Agua, donde buscaban ahí el compromiso para la modificación del régimen del agua en Chile, que es un problema importante, y que ha tenido una aceptación muy grande, y que finalmente terminan teniendo, no tengo el número exacto, pero yo creo que unos como 80, una mayoría simple de la convención que suscribió este compromiso. Y quizás ahí pensando un poco en cómo va a ser esta capacidad de incidir, es bien importante este tema de la mayoría porque quedó establecido en el acuerdo de noviembre de 2019 que se van a votar los artículos de la convención por mayoría de los 2/3. Entonces ahí son desafíos bastante importantes para lograr plasmar finalmente demandas y claro, que hayan, les decía, o sea, los números, 68 de organización social, con más o menos casi la mitad, no tan lejos de la mitad, pero bastante lejos todavía de los 2/3, ¿no? Entonces como que la articulación con otras fuerzas va a ser algo necesario y bueno, eso creo que es más para la tercera pregunta. Coincido con Antoine que en el caso argentino también el proceso de movilización y de movilización, y ahí quizás la diferencia con el caso chileno, tiene que ver con que, y eso es algo que nosotras, tanto con Verónica como con Matías Reidi, que está acá acompañándonos entre el público, desde el Observatorio de Políticas Públicas y Reforma Estructural venimos hace varios años realizando un monitoreo también de la conflictividad social en la Argentina, y uno de los elementos que venimos mirando es justamente los tipos de conflictos sociales que se expresan en el espacio público, pensando en esto de si son reactivos o propositivos, ¿no? En qué tipo de demanda están expresando, y en lo que tiene que ver con los conflictos feministas, digamos, o vinculados a la agenda feministas, hay también un porcentaje muy alto de movilizaciones que tienen que ver con la proposición, digamos, de nuevas agendas, ¿no? O de temas que se proponen en la agenda pública, ¿no? Y en ese marco, los procesos de movilización y de organización que acompañaron a la campaña por el aborto desde el 2005 a esta parte han sido muchos y muy intensos. Claramente a partir del 2018, con la discusión en el Congreso del proyecto de ley, fue donde empezó a haber mayor movilización, o un nivel mucho más masivo de movilización, y donde aparecen un actor fundamental en el proceso, que fueron las y les jóvenes que empezaron a tomar la agenda como parte de su propia identidad, y que ahí se va constituyendo, creo yo, algo que fue muy interesante en todo este proceso, que tuvo que ver con la conformación de un activismo militante que trascendió las formas clásicas de organización social o de organización partidaria o de organización de representación sectorial, tipo centro de estudiantes, delegadas sindicales, y que empezó a ser un espacio mucho más amplio, obviamente heterogéneo y conflictivo, que se reconoció como parte de este sujeto histórico, este sujeto político que empieza a emerger con la marea verde, ¿no? Y ahí hay, creo que, algo muy interesante para mirar. Y en ese marco, las diferentes estrategias, ¿no? Lo que en Argentina se conoció como los pañuelazos, ¿no? Y estos procesos, instancias
irrupción de la demanda en el espacio público a través de pañuelazos en diferentes puntos, y que fueron, obviamente, y ahí también otro de los elementos interesantes para pensar, que tiene que ver con la dimensión federal de la campaña, ¿no? Y la dimensión federal de la demanda y de los procesos de movilización que acompañaron la discusión de la sanción de la ley, que no únicamente fueron en donde habitualmente se expresan los conflictos sociales, que son el AMBA o la capital federal por su lugar estratégico en el sistema político, sino que se acompañaron desde diferentes partes de todo el país, ¿no? O sea, en las 24 provincias, y hay varios estudios hechos al respecto, hubieron diferentes procesos de movilización que acompañaron esto, ¿no? Y eso creo que también es algo interesante para pensar. El aspecto federal, lo transversal en lo partidario, y a su vez que fue acompañado de diferentes debates, de diferentes clivajes de debates, ¿no? Que acompañaron a la demanda. Y ahí hay, creo que, una maduración en términos de cómo se fue instalando la demanda en el espacio público, sobre qué temas se discutían alrededor del aborto, ¿no? Claramente podríamos decir que sobre algunos argumentos vinculados a la autonomía de los cuerpos, el derecho al goce, el derecho a la libertad de elegir, también se empezaron a instalar debates vinculados a la política sanitaria, el acceso a los derechos humanos, a cuestiones que hicieron que el debate se abriera, digamos, se pudiera abrir o ampliar a otros sectores que habitualmente eran reacios a discutir este tema en particular. Creo que ahí esa combinación de diferentes debates que hablaban o interpelaban a diferentes públicos, a diferentes sectores, también fue una estrategia exitosa en términos de posibilitar el consenso necesario para la sanción de la ley, ¿no? Y de posibilitar esto que fue en su momento muy discutido en los medios de comunicación, que algunas y algunos legisladores cambien de un año para el otro su voto respecto del proyecto de ley. Aquí fue parte, digamos, de este proceso de construcción de consensos, donde la incidencia, creo yo, del movimiento social que acompañó a la sanción de la ley fue fundamental para generar ese debate público, digamos, y esa capacidad de sanción finalmente del proyecto, ¿no? Y ahí también destacar, creo yo, que en este proceso de construcción de la campaña, que es y sigue siendo un proceso de construcción heterogéneo y en forma de red, y que contiene diferentes organizaciones y espacios políticos que forman parte, sí. Con esto cierro. También hubo una estrategia muy exitosa en términos de poder incorporar dentro de la campaña referentes políticos y referentes mediáticos que permitieron también amplificar el público al cual le llegaba el aborto. Eso, por ejemplo, el espacio de actrices argentinas, y lo que significó que actrices con grandes referencias en términos, con mucho conocimiento público, fueran parte de la campaña, también posibilitó la ampliación, digamos, de la discusión pública al respecto. Bien, muchas gracias a los dos. Nos queda la última pregunta, que ya nos sitúa en el momento actual, y preguntarle, bueno, ¿cuál es la situación actual de la incidencia de las organizaciones en estos procesos legislativos? ¿En qué están hoy estas organizaciones? Sí, sí. Bueno, al igual que lo hice antes, partía diciendo que un poco en qué está el proceso constituyente. Estamos en la etapa de preparación del reglamento. Lleva un mes, más o menos, se instaló hace un mes la convención, y está determinando su orgánica, las comisiones. Hoy día se votan determinan vicepresidencias, porque al final no hay un voto propiamente tal. Bueno, hay muchas discusiones ahí procedimentales que son a la vez apasionantes y detallistas, ¿no? Entonces, bueno, el politólogo se apasiona, el militante también, pero la opinión pública puede tender a perderse, y hay toda una campaña de desprestigio también, de decir, no, pues esto no trabajan, ¿cuándo van a escribir la Constitución?, etc. Pero bueno, en esta etapa previa, que creo que es súper normal y está en tiempos muy razonables todavía, lo que se ha hecho desde la elección ha sido primeras articulaciones que uno puede leer desde la lógica de la transversalización. Creo que en eso hay mucha
mucho en común en los procesos que estamos, sobre los cuales estamos conversando, y donde finalmente estos grupos en torno a distintos temas, grupos de constituyentes ya derechamente, se empiezan a reconocer entre ellos y desde antes de que empiecen a sesionar, publicar algunos documentos, firmarlos en conjunto. Entonces, bueno, yo sigo principalmente temas de medio ambiente, entonces ahí ya desde el Día del Medio Ambiente hubo una primera declaración que unía 34 convencionales, entonces que abría un poquito, que abría un poquito el espectro respecto a los más reconocibles como activistas en estos temas. En esta temática en particular está la problemática de la articulación con los convencionales de los pueblos originarios, que han tenido escaños reservados, que tienen muchos, digamos, una sensibilidad a los temas ecológicos, pero también por la historia de la movilización. Son dos mundos, lo ambiental, ecológico y el mundo de los pueblos originarios que han tenido roces, digamos. No es una discusión tan fácil. Yo creo que ahora hay bastante voluntad de que confluya, pero no se da. Entonces son como estos procesos de construir estos puentes, también desde la visión más descentralizadora propiamente tal. Ha habido un esfuerzo particularmente importante entre los constituyentes del norte de Chile, y donde también ahí se relacionan los temas, porque discuten tanto como una especie o sea, la renta finalmente de los recursos naturales, como el modelo extractivista. Entonces como que se van juntando los temas, y yo creo que eso va a ser buena parte del proceso. Hay una iniciativa muy reciente en lo mismo como de la organización de la convención, de tener una convención sustentable, ¿no? Como el propio funcionamiento, y eso sí ha concitado más apoyo. Y también uno ve lo que pasa cuando abre más, porque como que perdió quizás un poco de su carga más contestataria política y empieza con otros vocabularios, y empiezan las tensiones de si vamos o no con estos temas. Entonces es el momento, y no se puede decir como, o sea, no se puede saber completamente hasta dónde va a llegar, porque, bueno, o sea, oscila un poco, ¿no? Como que parecía que partía como bastante con cada grupo replegado en su identidad. Hoy en día es bastante más fluido, pero también cada discusión lleva a sus peleas, y depende mucho de la capacidad de control y de hacer política realmente que van a tener cada uno, que es algo que en Chile no se ha ejercitado mucho, ¿no? Como que y hay muchos actores nuevos también ahí. Entonces la capacidad de negociar no es tan grande, la negociación en sí está la opinión pública tiene una opinión a veces negativa. Entonces hay temas, y un poco para redundar, creo que sobre este punto, creo que por un lado, finalmente hay esfuerzos como que son visibles hacia afuera, como los que mencioné, pero también tengo entendido, y ahí con conversaciones más privadas, que hay bastante trabajo interno. Hay actores que están preocupados de armar estas confianzas, cuidarlas, que no son tan visibles, y bueno, en ellos básicamente tengo la esperanza de que tengamos también una buena constitución, y una constitución que sea ecológica, feminista. Esas son algunas de las metas, ¿no? Que instale descentralización en Chile, que reparta el poder. Son como los grandes temas, que son temas que eran centrales en la movilización. Obviamente en cuanto en relación a derechos sociales también, que eso bueno, quizás había empezado por ahí está un poco la tensión también, y habrá que ver cómo se termina plasmando. Falta mucho camino. En rigor, la convención tiene 9 meses, prolongable 3 meses. Es el tiempo, que es relativamente corto. Veremos. Yo hace unos meses atrás estaba convencido que no se iba a llegar a tiempo, se va a tener que prolongar, pero habrá que ver, porque dependerá también mucho de la elección parlamentaria que tenemos en noviembre, porque finalmente como la convención fue habilitada por este acuerdo, legalmente una modificación de su plazo no dependería tanto de ella misma, de la convención misma, sino del Congreso. Entonces, bueno, ahí hay posibles peleas de soberanía incluso también, pero es el escenario bastante abierto del momento. Bueno, en Argentina efectivamente el 30 de diciembre se
de 2020 el aborto pasó a ser un derecho en la Argentina, la interrupción voluntaria del embarazo pasó a ser un derecho, es legal, creo que, y en eso uno de los grandes debates que acompañaba las diferentes propuestas de proyectos de ley tenía que ver con la despenalización o la legalización del aborto, ¿no? Y la discusión de lo que implicaban cada una de ellas. Efectivamente, en la Argentina se sancionó la interrupción voluntaria del embarazo legal, y en ese marco se promulgó la ley a los muy poquitos días, en enero del año siguiente, y hace muy poquito nomás, hace un par de días, el Ministerio de Salud de la Nación presentó el protocolo para la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional, lo cual abre, digamos, o cierra un proceso de institucionalización de ese derecho, y que obviamente nos encuentra en este momento en otra instancia que tiene más que ver con la implementación efectiva, ¿no? Una cosa, obviamente, como todos sabemos, es la sanción de la ley y toda la institucionalización del derecho, y otra tiene que ver con el acceso de ese derecho en todo el territorio nacional, y en ese marco los movimientos de mujeres y los movimientos feministas siguen jugando un rol fundamental en el acompañamiento de las mujeres y personas gestantes que quieran interrumpir voluntariamente su embarazo, porque, como ya conocemos, las desigualdades territoriales en nuestro país en el acceso a los servicios de salud, y específicamente a este derecho en particular, son muy heterogéneos, y por lo tanto hay una necesidad no solamente de protocolos, que obviamente celebramos y acompañamos, sino de fortalecer el sistema de salud para que pueda garantizar ese derecho en la práctica. Y en ese marco las organizaciones se han puesto, creo, la mochila de salir a acompañar y a disputar en cada uno de los territorios el efectivo goce de ese derecho, desde los sectores conservadores y los sectores que en Argentina conocemos como Provida o pañuelos celestes. Ha habido una avanzada, un intento de litigio y de disputa a través del litigio sobre la ley, pero efectivamente luego de muchos intentos se sigue sosteniendo el derecho, o sea, sigue estando vigente la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que han intentado que sea inconstitucional, que sea denominada como inconstitucional por la Corte Suprema, pero no han tenido éxito. Sin embargo, obviamente sigue siendo una discusión, una disputa que va a acompañar en los próximos años hasta que efectivamente este derecho se termine institucional. Si nosotros lo pensamos en términos históricos, lo que significó otros procesos de ampliaciones de derecho, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de divorcio, digamos, diferentes leyes que en la Argentina generaron un proceso de movilización social muy importante y discusiones sociales y políticas muy, muy fuertes en nuestra sociedad, también implicaron procesos de conflictividad a lo largo del proceso de implementación en sus primeros años por lo menos, así que en ese marco es esperable que se siga discutiendo. Hay también, y creo que en eso desde parte de las organizaciones, además de su rol de acompañamiento y de ser garantes del efectivo goce de ese derecho, también en su rol de la construcción de información, ¿no? De la generación de información necesaria para poder pensar políticas públicas que acompañen ese derecho, y ahí también hay mucho trabajo de organizaciones respecto de la construcción de informes y de análisis que permiten fortalecer el debate público y fortalecer el acceso, digamos, al derecho en particular. Además, creo, y con esto ya para cerrar, la sanción de la ley IVE generó también una potencia muy fuerte a las demandas de la agenda feminista en general, y eso también posibilitó que hoy estemos discutiendo otros temas que también son centrales para los feminismos, que tienen que ver con la distribución del tiempo de cuidado, la distribución de las tareas de cuidado, los accesos y las desigualdades de género, y creo que en ese marco todo este aprendizaje que implicaron los años de la campaña por el aborto seguro, legal, seguro y gratuito, van a
tener también su incidencia en otros procesos que seguramente muy pronto estaremos viendo. Bueno, muchas gracias a Agus y a Antoine. Ahora los invitamos a los que están presentes, tanto por el YouTube, que pueden hacer preguntas por el chat, o a los que están presentes acá en el Zoom. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, es el momento para hacerlo. Voy a revisar si en el YouTube hay algo. A ver. ¿Yo puedo hacerle una pregunta a Antoine? ¿Podemos? Yo también tengo una pregunta. Ah, bueno, sí. Sí, por favor, adelante. Yo Mientras, también tengo una respuesta, los dejo a ustedes, sí. No, Antoine, empieza tú, que sos el invitado. Sí, bueno, gracias, que me quedé pensando, o sea, primero está realmente súper interesante y bueno, probablemente habría que hablar más de la dimensión feminista de todo el proceso, o sea, no, es más que una dimensión, es como un componente central, ¿no? Tu lugar central en la movilización inicial de noviembre y ahora es un tema muy, muy fuerte y muy transversal. Pero mi pregunta es sobre el proceso argentino y justamente por lo que capté de tu presentación, como que hubo un momento como de interpelación desde las organizaciones feministas hacia las otras, ¿no? Y eso como, o sea, ¿cómo se hacía concretamente? ¿No se invitaban a foros, se iban a, qué sé yo, a FUNAR, qué sé yo, paneles sindicalistas de puros hombres? No sé, como que ¿cuál era un poco la tónica y cómo se hizo para generar finalmente algo que parece de gran envergadura, justamente esta transversalización, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Yo creo que ahí hay varias cuestiones que facilitaron o favorecieron ese proceso, pero que son parte de un proceso histórico o de construcción política de los últimos años, ¿no? Y que tiene que ver con la participación de las organizaciones sociales y las organizaciones políticas progresistas y de izquierda en diferentes ámbitos que empezaron a tejer redes o capilarizar las demandas feministas. Por ejemplo, los encuentros nacionales de mujeres, que son un espacio que se hace desde el año 80 y pico y que se hace sistemáticamente todos los años. En sus primeros encuentros eran efectivamente mujeres que participaban de organizaciones feministas específicamente, pero con el correr de los años y especialmente a fines de la década del 90 y con la crisis del 2001 empezaron a participar las grandes organizaciones, las organizaciones de izquierda, las organizaciones políticas progresistas y los movimientos sociales. Y en ese espacio se empezaron a confluir demandas que empezaron a permear, ya igual en los 80 la discusión entre las feministas partidarias y las feministas no orgánicas, digamos, fue un debate y hay un libro de Mónica Tarducci que es excelente y que relata toda esa construcción feminista, pero que efectivamente ese vínculo entre el movimiento social feminista, el movimiento feminista y las organizaciones políticas fue algo que se fue construyendo a lo largo de la historia. Lo que es real es que además, a partir yo creo que ahí también hay varios procesos más generales durante el kirchnerismo que abonan o aportan a la construcción de esa transversalización del feminismo en los diferentes partidos y que puede ser pensado, por ejemplo, la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, la sanción de la Ley Integral de Violencias, de Prevención y Sanción de la Violencia de Género, o sea, discusiones que eran parte de las demandas feministas y que fueron tomadas por la agenda legislativa de los gobiernos kirchneristas y que eso también devino en una transversalización de esos temas, de esas temáticas al resto del sistema político en su conjunto, ¿no? Y como en ese sentido, hoy por hoy tenemos dentro de todas las organizaciones partidarias y movimientos sociales discusiones sobre la agenda feminista, si no tenés, ya no tanto en términos de la comisión de género que tradicionalmente, por ejemplo, el sindicalismo siempre tuvo dentro de su propia estructura, sino como ya
actores políticos protagónicos, digamos, de las discusiones en el interior de las organizaciones. Los movimientos sociales, los que son, nosotros en Argentina, los movimientos de la economía popular, hoy por hoy la mayoría se autodenominan además movimientos feministas, digamos, parte como emergentes de un proceso interno de discusión donde las agendas de las mujeres, las agendas de las diversidades y de los feminismos empiezan a desbordar únicamente la demanda sectorial para hacer una demanda transversal, digamos, ¿no? Y que empieza a agrupar. En ese marco, el Ni Una Menos, con la discusión por la violencia machista, también fue algo muy, no solamente trascendental en lo que significó en ese momento en términos políticos, sino que también interpeló a todas las organizaciones a ser parte de esa discusión. Digamos, nadie podía no estar en ese momento, en ese proceso de movilización. Entonces, eso creo que fue un catalizador a que las organizaciones, que algunas eran más reticentes a discutir estos temas, de decir, bueno, no, esta agenda es una agenda sectorial, ahora no es la disputa principal, ¿no? De argumentos que se solían utilizar en su momento para secundarizar esas demandas, empezaron a ver que eran demandas que estaban que tenían no solamente la relevancia pública y el dinamismo para estar en la calle, sino que además debían ser abordadas, ¿no? Entonces, creo que ahí es difícil decir, ¿no?, que fue primero, si el huevo o la gallina, pero que efectivamente son parte de ese proceso y que hay espacios de encuentros donde efectivamente se empiezan a confluir y a coordinar. La campaña por el aborto seguro, legal y gratuito tiene aproximadamente 400 organizaciones que participan. Digamos. Ya hablan de un volumen de organizacional muy, muy extenso, que además tiene esta característica de ser amplio en términos partidarios, ¿no?, en términos de amplio abanico ideológico, obviamente con ciertos límites, y también federal, ¿no? Y eso también creo que es algo que es muy destacable en términos de la construcción. No sé si respondí tu pregunta, pero yo te quería hacer algo, preguntar. Yo quería preguntarte algo parecido, pero vinculado al tema de la convención. Sí, que nosotros acá desde la Argentina vimos, obviamente, estuvimos muy atentos a todo el proceso de movilización del 2019 a esta parte, pero también nos recordábamos todo el proceso previo de movilización de los secundarios, de los estudiantes desde el 2011, de todo lo que tuvo que ver con la discusión de la FP, si efectivamente esos procesos también abonaron, si podemos decir que hay alguna continuidad histórica en eso, es un proceso que tiene largo alcance. ¿Cómo estás viendo eso? Sí, o sea, yo creo que hay una continuidad, realmente incluso calza bien en términos así como cronológicos, que es una década, ¿no? O sea, hay una década de movilización, movimiento estudiantil, obviamente, o sea, todo el movimiento siempre va a tener una raíz antes, pero la década de los 2010, empezando con el 2011, movimiento estudiantil, un poco antes Isidro Aysen, temas ambientales que realmente tomaban mucha fuerza, luego nomás AFP, movimiento feminista, cuando todavía quizás se puede ver como algo sectorial, ¿no? Como que cuando era como una parte de la movilización, que fue el momento de la gran transversalización, y creo que ahí hay una acumulación y hay elementos organizacionales más difusos, ¿no? Pero como más como interiorizados, como formas de tener asambleas, formas de relacionarse, de dialogar, confianzas que se van creando, formas de marchar incluso desde ahí, o sea, como que, y la misma represión obliga también a fortalecer, o sea, a entrenarse y a desarrollar ciertas conductas. Entonces, hay una continuidad sin duda, hay una incorporación de temas. Ahora, yo creo que en los casos de estudiantes y AFP, por ejemplo, es cierto que eso hay que estudiarlo más en detalle, pero hay un poco una ruptura que se da dentro de este marco de continuidad global, en el sentido que estudiantes, muchos permearon directamente a organizaciones más políticas, ¿no? O sea, como uno puede ver en el sistema político chileno, como personas con trayectoria en movilización estudiantil, dirigentes estudiantiles que luego entran en estructuras políticas o tradicionales. Hay un convencional socialista que es dirigente pingüino del 2006, una persona que hoy en día debe tener un poquito más de 30, ¿no? Porque tenía 16 o 17 en el 2006, una cosa así.
Entonces, como que existe esta continuidad, ese es un ejemplo, hay otros, pero va más por ahí. Y en el caso de No Más AFP, bueno, ellos participaron en las elecciones, su líder, Luis Messina en particular, ¿no? Y no les fue muy bien. Algunos ganaron en distritos, bueno, Luis Messina participó en el distrito como más estelar, para bien y para mal, pero el distrito 10 de la región metropolitana, que de hecho es criticado por toda la atención mediática que atrae, y no le fue muy bien. Sacó una votación bastante baja y no ganó, y ninguno de su lista ganó. En realidad, y fueron superados por actores que venían más de un movimiento más territorial, y igual se juega por una cantidad de votos relativamente mínima, ¿no? Hubo bastante dispersión, pero no les fue muy bien. Entonces eso se dio un poco. Algo que la demanda que levantaron también está hiper transversalizada, y hay como que de nuevo, las fuerzas políticas de la izquierda en el sentido más amplio, digamos, están todas hoy en día súper alineadas en la crítica de las AFP, la necesidad de un nuevo sistema de pensiones, y esto es un logro de No Más AFP, sin lugar a duda. Pero en términos como organizacional, están un poco hacia un poco bajando. Han estado presentes y se pueden ver algunos que participaron, algunos dirigentes de No Más AFP, como te decía, en la región, y algunos llegaron a ser convencional, pero en general, como uno puede ser como segunda afiliación No Más AFP, o sea, primero como activista feminista, y ocurre que también pasó en No Más AFP. Eso ha pasado. A mí me quería comentar una cosa que me llama mucho la atención en el caso de Chile que mencionaba Antoine, que es como esta paradoja de la incidencia y participación de las organizaciones que tenían ese rechazo, como dices tú, al sistema político, y que decían incorporarse al sistema político para poder transformar la realidad, pero sobre todo me llama la atención como este segundo elemento que tú mencionabas, que es que también se pone en conflicto, si es que lo entendí bien, y que eso te quería preguntar, dentro de la convención, como esta cuestión de transar al final las ideas quizás como más radicales y disruptivas que te permitieron ingresar a la convención, y que en el fondo en un contexto donde esa línea es difícil mantenerla hasta el final. Sí, o sea, eso es lo que está por verse en el fondo. Y es no menor para llegar a los 2/3, porque bueno, lo que se jugaba en la elección, todo el mundo pensaba que la derecha iba a llegar al tercio para bloquear, era su único objetivo. Y no llegaron, están debajo. Entonces, como que eso aparentemente abre un horizonte muy bueno en cuanto a una convención progresista, emancipatoria y todos los calificativos que queremos poner, positivos, pero implica igual llegar a acuerdos entre personas entre fuerzas políticas, ¿no? Entre fuerzas políticas que les cuesta mucho dialogar, y que sería un arco que iría desde la exconcertación hasta lo que hoy en día se conoce como la lista del pueblo, que fue el fenómeno electoral que nadie vio venir en el fondo, y que era como que es una fuerza que se articuló para la elección, que en general viene de organizaciones sociales no tan tradicionales, y que fue un poco lo que de hecho le quitó el espacio a este esfuerzo más de la organización más tradicional como No Más AFP, y que tienen en general posiciones bastante radicales y desde una lógica muy de identidad también, ¿no? De que no se va a transar, pero igual se ve que hay modificación, y no son un todo igual, ¿no? Como que no hay que homogeneizar demasiado. Hay algunos que de hecho hay hasta un juego un poco perverso de mostrarlos mucho de parte de los medios, que incluso decían, ni siquiera vamos a hablar, no queremos hablar con los militantes de partidos políticos, cosa que no era muy sostenible, y eso ya bajaron bastante, ¿no? Porque si no la convención no podía funcionar, y como que el propio espacio genera esto, pero parecía como el punto de partida. Y es hay sensibilidades muy, sí, muy sensibles, pero la redundancia, pero como que es un tema complejo, y que todavía no está claro
cómo se va a resolver y cuáles van a ser finalmente los 2/3 y que pueden tener justamente bastante importancia para determinar si, qué sé yo, en tema ambiental, si vamos a tener algo como un poco mejor o con algún mínimo de protección o al contrario algo ambicioso en términos de escenarios post-extractivistas, ¿no? Como la capacidad de transversalizar y de también transformar consignas en articulado, que eso yo creo que también es un desafío importante y bueno, yo también incluso diría que, claro, obviamente vamos a estar todos mirando la convención y o sea, la constitución que se va armando, pero sabemos también que como cualquier texto legal, mucho se jugará en su futura interpretación, ¿no? Entonces como que hay un proceso que no se acabará con la convención, pero al menos, claro, en cuanto a la convención es una discusión importante y que viene cruzada con cualquier proceso constituyente con la actualidad política en el fondo, porque parte de esta apuesta identitaria es la elección de noviembre, o sea, mantener en el fondo esta identidad de independiente, porque en el momento que estás adentro, igual es más difícil mantenerte como independiente, porque de alguna manera ya formas parte del sistema político, aunque sea de la convención, y ahora quieren ser parte del Congreso, entonces ahí creo que hay una tensión importante y habrá que ver qué pasa, y cómo se termina resolviendo. Exacto. Y ¿puedo hacer una pregunta última? Sí, Solamente, ya que estamos en el tema. ¿Qué lectura hacen, Antoine? Porque esto de haber sido el primer proceso de constituyente paritario todas estamos viéndolo con mucha atención, y que hayan nombrado, que hayan instituido como presidenta de la constituyente a una militante mapuche también, digamos, una militante mujer y mapuche, fue algo que por lo menos desde acá, desde Argentina, celebramos muchísimo. Y nada, preguntarte cuál es la lectura de cómo se llega a esa síntesis, digamos, ¿no? Mira, la emergencia de la figura de Elisa Loncón, yo creo que falta una lectura de la trastienda ahí, no la he leído y como que se instaló, fue empujada o sea, hubo un acuerdo desde lo que es un poco el nuevo centro de gravedad de la izquierda chilena, que sería el Apruebo Dignidad, que es esta alianza entre comunistas y Frente Amplio, de hecho más desde el Frente Amplio parece, porque los comunistas tienen, pero como digo centro de gravedad porque tiene ciertos puentes hacia la centro izquierda más tradicional y más a la izquierda está el pueblo y este como nuevo mundo que entra y que se está también que está entrando en los códigos de la política y creo que fue una apuesta que en el fondo ella no es militante, ¿no? O sea, de hecho, en Chile no se puede ser militante hoy en día a nadie que no sea de partido. No hay militantes de movimiento social. La palabra está prohibida en la conversación, realmente no les gusta nada. Entonces, esta activista, o sea, Elisa Loncón, activista del Mapuche, creo que sí, que finalmente tuvo una buena base de apoyo y su figura, su trayectoria aportaba y me parece que también, bueno, incluso se propuso como una dupla, ¿no? Ella y el constituyente, o sea, y abogado constitucional Jaime Baza, que sí era más ya frente amplista, aunque no es militante, pero bueno, independiente con mucha afinidad, y se presentó como dupla y una dupla que hacía mucho sentido y que también creo que daba, y ahí se ve que igual hay ciertas ganas de que resulte eso, como que juntos daban ciertas garantías de escuchar a todos, de tener cierta capacidad de manejar. Yo, bueno, yo no conocía a Elisa Loncón antes que su nombre surgiera ahí, como documentándose uno ve que tenía una larga trayectoria justamente de estar incidiendo al margen, o sea, empujando la frontera en el fondo, ¿no? Como jugando ahí en espacios institucionales, pero empujando ideas muy nuevas en su momento y proyectos muy nuevos y ella misma cuenta con éxitos y con fracasos también, cuenta unas historias terribles de cómo era participar en el ambiente académico desde su apuesta, su impulso
para la defensa de la lengua mapuzungún. Entonces, eso a fines de los 90, por lo que me acuerdo, inicios de los 2000, o sea, no tan lejos atrás. Y así que yo creo que como que fue una mezcla de esto, ¿no? Como una figura que cumplía con ser nueva y con no tenía ninguna vinculación partidaria, que eso no lo iban a aceptar para nada, y a la vez que su historia de vida como que la ratificara, porque el simbolismo fue visto muy tempranamente, y a la vez llega garantías de que iba a funcionar. Yo creo que eso, y eso parece también, porque muchas de estas personas nuevas, no sé si podrían haber lidiado con el grado de exposición y los ataques que ha recibido. O sea, ha sido súper duro los ataques que ha recibido Elisa Loncón y no solo ella, ¿no? Otros, pero ella como figura principal ha recibido, yo creo que mucho más. El tema del acoso mediático, de la violencia y de la violencia en redes ya está también bastante fuerte, violencia particularmente contra las mujeres. Y es un tema que se está discutiendo hoy y que, bueno, no hay como medidas, pues se está problematizando fuertemente, ¿no? De lo anormal que es y que realmente hay que hacer algo, instalar nuevos códigos y lo inaceptable que es. Y claro, eso dicho, claro, hay que lidiar con este nivel de presión y eso claramente no es para cualquiera. Ella se la ve muy entera y con mucha capacidad para lidiar con eso. Entonces, creo que había algo de esto por personas que sí la conocían y que se armó bien. Eso fue una buena elección hasta el momento. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para nuestros invitados, invitado. Si no, porque ya vamos a ir cerrando porque estamos en el tiempo. Te agradecemos nuevamente, Antoine, por haber aceptado esta invitación, ya segunda vez que compartes con nosotras el diploma. Y también, bueno, también a Agustina, nuestra coordinadora. Y nada, decir que me parece súper interesante también poder analizar los casos, no de manera comparada, pero sí al verlos, digamos, en paralelo, uno puede empezar a hacer ciertas comparaciones y ver las particularidades de cada caso según los países, independiente del tema. Así que nada, me pareció un encuentro muy interesante. Le agradezco a Agustina y a Antoine y a todos los que estuvieron acá por el Zoom y también por el YouTube. Y bueno, sin más que decir, cerramos este conversatorio y nos estaremos encontrando en futuros encuentros y por el campus virtual del diploma. Así Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Antoine. gracias. Seguiremos. Sí, Sí, chao, nos vemos chao. pronto. Chao. Que tengan buena tarde. Hasta luego.